Muy buenos días, un día maravilloso, disfrútelo desde temprano ya, bueno, ya son las 12 del mediodía, pero disfrútelo porque estamos en 20 grados, con un cielo totalmente despejado, un cielo hermoso, una temperatura ambiente extraordinaria para estar liviano de ropa, disfrutar del sol, disfrutar este mediodía, 20 grados la temperatura, y seguramente dentro de un par de horas se va a ir a un máximo de 23, bajando para las 12 de la noche a 8 grados, un día casi perfecto para disfrutarlo de punta a punta. No lo desaproveche. Se acerca la primavera y ya nos está emitiendo algunas señales extraordinarias. Buenos días, Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días a nuestra persistente y querida audiencia. Muy bien, y buenos días a Héctor Didío, que nos ayuda desde allí como operador, que hace posible que esto llegue a la perfección. Buenos días también a Daniel Pérez, quien hace toda la postproducción del programa, además de hacer aportes importantísimos, y sin el cual este programa valdría la mitad, podríamos decir, tampoco quiero ponerle en valor al programa, pero La Brújula, aquí por Radio La Luna, lunes y martes, de 12 a 14 horas, y nos sigue mucha gente, nos sigue a través del aire, nos sigue a través de las aplicaciones en los teléfonos, nos siguen por internet en muchos lugares del país, nos siguen algunos que escuchan el programa a posteriori, y además en directo, Radio Fénix 92.1 MHz desde Corrientes Capital, para la zona de Corrientes y del Chaco. Un fuerte abrazo para Mónica Colunga. Y también para los amigos Gustavo Ficini y Elvio Yadanza desde otro lugar de la Argentina, desde Mendoza, Uspallata, Radio La Paquita, FM 88.9 en las alturas de la cordillera de los Andes. No es lo más alto, lógicamente, de la cordillera, es un lugar extraordinario, como todos los lugares de nuestra queridísima Argentina, Y quienes tengan ganas de escuchar algún programa anterior o recibir inmediatamente lo que ha surgido de este programa, lo que tienen que hacer es suscribirse al canal de YouTube, que se llama La Brújula en la Luna, pero coincide con extraordinaria naturalidad. Una brújula en la Luna. Nunca terminé de averiguar cómo funcionaría la brújula en la Luna, porque la brújula funciona por los campos magnéticos que hay en el planeta Tierra. No sé cómo funcionaría, cuáles son los campos magnéticos en la Luna, pero lo vamos a averiguar y se lo vamos a decir en un próximo programa. Ojalá pudiéramos llamar a un astrónomo argentino, alguien que nos hable de Carl Sagan, alguien que nos hable de todas estas cosas maravillosas que viene estudiando la astronomía desde hace siglos y que tanto nos impactan, porque nos quedamos maravillados cuando miramos al suelo y vemos caminar una hormiguita, o cuando vemos un animal, o cuando vemos un árbol, o cuando nos vemos a nosotros mismos en otros seres humanos. Pero cuando levantamos la vista y miramos al cielo, esa inconmensurable magnitud nos genera también una sensación extraordinaria, que seguramente viene generándola desde hace, no sé, 150.000 años, desde que el Homo sapiens está sobre el planeta, y tratando de entender qué es lo que pasa y mirando el cielo, y cuánto que nos costó a los seres humanos entender que nosotros éramos apenas un planeta de un sistema solar que tiene en su centro al Sol, pero que el Sol tampoco es el centro del universo, es apenas una estrella dentro de millones de estrellas que hay en una galaxia, y una galaxia es una entre millones. Bueno, no voy a confundirlos más. Bueno, pero sí te podría decir, porque tenemos al señor Google que nos ayuda, que en la Luna la brújula se movería, pero sin apuntar al lado alguno, ya que en la Tierra la brújula funciona como un imán que es atraído por los polos. La Luna no tiene polos magnéticos que atraigan a la brújula. Ahí está. Se movería, pero al azar. Bueno, quiero decirles que un amigo, Jorge Cultri, el profesor Jorge Cultri, me dijo: no te olvides de mencionar que el 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en la Argentina. No son pocos quienes lo confunden con el Día del Maestro, que se festejó el 11 de septiembre. Y el Día del Profesor surgió en homenaje a José Manuel de Estrada, educador, escritor e intelectual que falleció hace 125 años, el 17 de septiembre de 1894.
De él podría decirse que fue un hombre sorprendente. Era profesor de historia sin ser historiador, era profesor de derecho constitucional sin ser abogado, era periodista sin ser periodista, fue básicamente un notable autodidacta y un formidable orador, describió Félix Lo Nigro, en un paralelismo entre las vidas de Domingo Faustino Sarmiento y José Manuel Estrada. Bueno, dicho esto, le dije al profesor Jorge Cultri, llamá a la radio y nos lo explicás vos. Y me dice que, bueno, como estaba con clases y demás, se le iba a hacer difícil, así que lo dije yo. Lo dije yo, y aquí está para todos los profesores, para mi hijo, y bueno, mi hija también es profesora, son 2 profesores, uno ejerce, la otra no, pero bueno, y para todos los profesores y profesoras, bueno, así que tengan un muy lindo día este 17 de septiembre. Y antes de que tengamos los primeros contactos, hoy vamos a hablar un poco con Cristian Sebastiani sobre el Rosariazo, que sería una muy buena nota hoy. Y bueno, vamos a recordar ese episodio del año 1969, porque se están cumpliendo algo así como 50 años. También vamos a hablar en la primera hora con Laura Derivo, sobre una cantidad de temas ambientales que nos preocupan, en fin. Y después en la segunda hora vamos a hablar con Jorge Altamira. Jorge fue líder histórico del Partido Obrero, un hombre muy preparado, con el cual vamos a hablar sobre política internacional, política nacional, etcétera. Quiere decir que antes de que llegue nuestro primer invitado del día de hoy, que sería Cristian Sebastiani, vamos a tratar de pasarles algunos avisos. Como los avisos, bien entendido, empiezan por casa, voy a pasar el aviso sobre la conferencia que vamos a dar este viernes a las 19 horas, recuérdelo, el viernes a las 19 horas, en la Casa del Pueblo de Morón, José Escalada 91. Anote, José Escalada 91, a 150 metros de la estación del lado norte, muy cerquita de la estación, muy cerquita de la universidad. Teoría científica de la historia, una guía para la acción, recordando la conferencia del doctor Juan B. Justo de 1898. Es decir, vamos a analizar en profundidad aquella conferencia de 1898 y vamos a mostrar cómo esa forma científica de pensar puede servir como guía para entender lo que pasa en la Argentina de nuestros días, lo que pasó en las últimas décadas y lo que probablemente suceda en las décadas siguientes. De manera que entender qué es lo que pasa es lo que nos habilita para ser protagonistas de la historia. De lo contrario, si no entendemos, somos simples espectadores. Pero también podemos ser espectadores que entendamos de qué se trata. Entonces están todos invitados para este viernes a las 19 horas en la Casa del Pueblo de Morón, José Escalada 91. Proyecto Justo, Teoría Científica de la Historia, una guía para la acción. Dicho esto, paso al segundo anuncio. Hoy a las 18 horas, en el Círculo de Legisladores de la Nación, en Bartolomé Mitre 2087, primer piso, va a haber una conferencia sobre la energía como palanca del desarrollo industrial y tecnológico. Aviso 3. Este martes, en el Centro de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, a las 18 horas, se va a hacer un acto homenaje, dignidad de las mujeres que luchan por la igualdad de géneros y los derechos humanos. Organiza la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nuestro amigo Ramiro. 4. Margarita Stolbizer es coordinadora hoy, martes, a las 19 horas, en el ciclo Argentina, Estado, Ética y Sociedad. ¿Qué es lo que coordina? Una mesa redonda con 3 economistas de primer nivel de la Argentina: Marina Dal Poyetto, Santiago Bulat y Damián Di Pace. Es hoy en UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la calle Paraguay 1338, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si va hasta 11, que está en el oeste,
toma el 132 y lo deja en la puerta. 5. Este jueves, lugar al que he sido invitado y voy a ir, nuestro amigo, el periodista Gabriel Sued, presenta su libro Los secretos del Congreso, el jueves 19 a las 19 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos, Rivadavia 1864, como todos saben, el Congreso de la Nación. Va a hablar Leonardo Grosso, Silvia Lospenato y Gabriel Sued. Y finalmente la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de AEDO invita a un curso de capacitación gratuita titulado Cómo convertir una idea en un negocio. Es el 25 de septiembre a las 19 horas. Entiendo que es en la calle Caseros al 100. Y si no es ahí a la vuelta, pero me parece que es muy interesante. Puede entrar en todo caso a la página de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de AEDO y cómo convertir una idea en un negocio. Ahora que tenemos tantas dificultades para conseguir un laburo, para desarrollar un laburo, a veces tenemos una idea y cuesta saber cómo llevarla a la práctica. Entonces ahí vos tenés profesionales que te van a ayudar a que tu idea la puedas ejecutar. Así que hemos pasado los avisos del día de hoy. Espero que todos lo hayan anotado y quien no lo anotó no se va a acordar de lo que he dicho. Sí, yo quería decir algo destinado al barrio, a los oyentes del barrio que nos están escuchando. Hoy, como muchas mañanas, me desperté con el incómodo sonido de un avión volando sobre mi cama. Afortunadamente, la justicia en primera instancia prohibió los vuelos nocturnos en el aeropuerto del Palomar, pero esto ha desatado una terrible lucha de intereses entre las low cost representadas en esta lucha por el ministro Dietrich y los vecinos del Palomar, AEDO, que estamos siendo perjudicados por esta contaminación sonora tan importante. Nada, simplemente para mantener esta llamita prendida de los vecinos que se organizaron para hacer esta presentación judicial que tiene que tuvo dos fallos en primera instancia, dos acciones digamos ¿cómo se llama? Cuando vos no me sale la palabra. Bueno, no, revisando acá el mensaje que me va llegando de los oyentes. No importa, dos acciones legales que generaron, digamos, impidieron que el aeropuerto funcionara, primero entre las 23 y las 6 de la mañana, y después eso se extendió hasta las 22 a 7 de la mañana, y bueno, hay en juego un interés económico bastante grande, pero por otro lado está en juego la salud y los derechos de los vecinos del barrio. Y la seguridad. ¿Sí? Y la seguridad. Así que a mantenerse alerta con este tema, a no bajar los brazos y a seguir dando esta pelea. Bueno, aquí me mandan que no solo es el Día del Profesor, alguien dice que hoy es el día, Eduardo Rivas, un oyente de Zárate es él. Hoy es el día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Horacio Pistone nos llama, Masitelli, un lujo, dice, por la invitación de Jorge Altamira. En la legislatura lo llamaban profesor porque explicaba muy bien cada uno de los temas. Fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, Altamira, y esto es lo que nos recuerda Horacio Pistone. Bueno, y nos manda un especial saludo, una felicitación. Y Hernán Mayor, también de la Cámara de Comercio de AEDO, nos recuerda que además del Día del Profesor, es el Día del Psicopedagogo. O sea que el 17 de septiembre es un montón de cosas, como estamos viéndolo. Así que bueno, si alguien quiere saber, además de cómo va el día va en un marco de crisis, un marco de crisis muy profundo. La bolsa porteña baja un 1.9%, y
en general, cuando usted observa una economía, la puede mirar desde muchos lugares. Desde donde quiera mirar la economía argentina, las cosas no están bien. Los combustibles, por ejemplo, ámbito financiero, dice que acumulan un atraso mínimo del 30% en los surtidores, pero Clarín dice que el atraso es del 40%. Quiere decir que, tal cual hablábamos con Ricardo Lasca ayer, es probable que alguien quiera en los próximos meses elevar el de la mejor nafta y en los surtidores, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, desde 50 y pico de pesos a 70 pesos el litro de nafta, lo cual implicaría un aumento prácticamente en todos los productos, porque incide la nafta sobre la totalidad de los productos. Sí, las petroleras están reclamando un 40% y el gobierno habla de un 25%, pero de todas formas estamos en Argentina, ¿no? Y lo van a postergar hasta el 10 de noviembre, aparentemente, si pueden, porque el gobierno cada vez tiene menos poder. Pero, evidentemente, esos atrasos habría que saber qué tienen que ver con los costos internos de las petroleras y la rentabilidad razonable. A eso me no refería, con los ¿no? precios internacionales. Porque acá hay una gran confusión. Te dicen, no, las petroleras quieren cobrar los precios internacionales y los obreros tienen que cobrar los precios nacionales. Claro. O sea, cobro en dólares y pago en pesos. Qué buen negocio que hacen las petroleras. Pero son todas cosas que hay que saber. Creo que estamos comunicados ya con nuestro primer invitado, Cristian. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás vos y la audiencia? Muy bien, bienvenido aquí a La Brújula en la Luna. Estamos hablando con el profesor Cristian Sebastiani. Y bueno, queríamos recordar un poco, ya que estamos en el año 2019 y se están cumpliendo 50 años de lo que fueron aquellas jornadas históricas del Rosariazo, que no se nos pasara sin que las pudiéramos recordar. ¿Qué nos podés decir, sobre todo para los más jóvenes que no vivieron aquella época? Yo tengo edad como para recordar todo aquello, pero nunca viene mal refrescar la memoria, porque en esa historia está nuestro presente y nuestro futuro. Así es, bueno, yo soy no tan joven, pero soy uno de los que no lo ha vivido, y lamentablemente la historia, para lo que se conoce como el segundo Rosariazo o el Rosariazo obrero, hace muy poca mención a esa fecha, que es el 16 de septiembre de 1969. Sí es muy recordado el primer Rosariazo, digamos, los sucesos de mayo, que están en consonancia con lo que había sido el Correntinazo y el Cordobazo, pero de este segundo Rosariazo del 16 de septiembre se habla poco y nada, y ha pasado no para las organizaciones sociales, no para las organizaciones políticas, pero para la historia en general se habla siempre del primero y no del segundo. Bueno, también analizar que también el 16 de septiembre no es una fecha menor si nos dedicamos al tema de efemérides con cuestiones del campo popular. Así es. Teniendo en cuenta que el 16 de septiembre de 1955 fue fue el golpe de Estado del 55, de la llamada Revolución Libertadora, o para algunos sectores la fusiladora, que termina con el segundo gobierno del general Perón. El 16 de septiembre también se cumplen 50 años del Rosariazo, como vos lo decías, y el 16 de septiembre de 1976, otro hecho trágico para la historia argentina, que tiene que ver con los 43 años de la Noche de los Lápices. Así es es. decir, que jugando un poco con esa fecha tenemos tres sucesos para recordar, y bueno, por una cuestión de número redondo, el Rosariazo en su cincuentenario nos viene al dedillo. Bueno, para recordar, habría que hacer una coyuntura histórica de lo que era no solamente Rosario, sino Argentina y la América Latina en general. Tengamos en cuenta que hacía menos de una década que se había producido la Revolución Cubana, que era un faro necesario para todos los movimientos sociales, políticos y revolucionarios de aquel entonces. 2 años en el 67 que lo habían matado al Che Guevara en Bolivia, convirtiéndose su cara en una bandera de lucha internacional. También los sucesos de la Primavera de Praga, el convulsionado Mayo francés, las movilizaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, los sucesos que se habían propagado en Argentina, como los hablamos al principio, del Correntinazo, el Rosariazo y el Cordobazo, hicieron que el 69 sea un año muy, muy movilizado, teniendo en cuenta que gobernaba la Argentina
un golpe de Estado nacido en 1966 con la famosa Noche de los Bastones Largos a cargo del general Juan Carlos de Onganía, uno de los predecesores de lo que fue uno de los golpes predecesores de lo que fue el golpe más sangriento del año 76. Tengamos en cuenta que el onganiato, como muchos lo llaman, fue no comparable al 76, pero sí una censura y una persecución política a los que pensaban diferente, de otro tenor que nos había dado en los golpes anteriores a 1930 en adelante. Así que lo que podemos decir del Rosariazo, de este segundo Rosariazo, que está en consonancia con el primer Rosariazo, es que se inicia el 8 de septiembre con una huelga de ferroviarios porque habían suspendido a un delegado, y el 12 de septiembre la Unión Ferroviaria decreta un paro nacional en todo lo que tiene que ver con la cuestión de los ferrocarriles. Al poco tiempo se van sumando a esa huelga, se van sumando otros gremios ferroviarios de todas las seccionales del país, lo que hace que la dictadura de Onganía no tenga mejor idea, no solamente que reprimir este tipo de huelgas, sino que decir que los ferroviarios debían estar controlados por el ejército y la policía, y estaban regidos por el Código de Tribunales Militares, es decir, que todos los empleados ferroviarios de cualquiera de todas sus ramas dependían directamente de las órdenes de las fuerzas de seguridad del país. Obviamente que esto desató una gran movilización, y la CGT Unificada acá en Rosario lanza un paro el 16 de septiembre por 38 horas, lo que hace que obviamente la policía salga y reprima a los manifestantes, y se produce un hecho histórico que ya se había propagado en mayo de la unificación obrero-estudiantil, porque la Federación Universitaria también se encolumna junto a las columnas de ferrocarriles, y no solamente de ferroviarios, sino que todos los gremios combativos de esa época también se encolumnan y marchan sobre lo que sería acá en Rosario, enfrente de donde está la actual Universidad Nacional de Rosario de Abogacía, donde está el famoso local de la CGT. Marchan ahí diferentes columnas que se propagan de diferentes puntos de la ciudad, y se produce un encontronazo con la policía, y obviamente que en diferentes puntos de la ciudad se van levantando... Hola. Sí, te escuchamos. Se van levantando barricadas populares y se van haciendo como una especie también de asambleas, no vamos a decir soviet, pero sí de asambleas específicas por algunos sectores, los estudiantes, los ferroviarios, otros gremios, panaderos y demás, en donde también son reprimidos por la policía. No solamente que las fuerzas de seguridad son la policía, sino que también el ejército, y también el gobierno nacional, cuando veía que esto no cesaba y se le iba de las manos, manda un comunicado a la población en el cual dice que está compuesto por artillería, infantería, ingenieros y elementos de apoyo que van a llegar a la ciudad de Rosario, comandado por un personaje funesto, triste y espantoso que tiene la historia argentina, como Leopoldo Fortunato Valtieri. Bueno, obviamente que los sucesos de septiembre son un correlato de lo que venía pasando en mayo. Hay una represión muy cruenta, muy fuerte, no llega a haber muertos, como sí lo hubo en mayo con el caso de Adolfo Bello, pero bueno, tiempo después, ya para fin de año, la dictadura de Onganía tiene que ceder y deja su mando en manos de Levington, y fue una retirada del poder de un personaje muy oscuro, muy represivo como fue Onganía, de una manera bastante calamitosa y vergonzosa para su investidura militar. Bueno, quiere decir que Rosario participó, y sus jóvenes y sus trabajadores y sus capas medias también, de aquella feliz desestabilización de un régimen autoritario como el de Juan Carlos Onganía. Exactamente. Que después iba a devenir en una transición, porque Onganía iba a caer en el 70, iba a venir Livingston, menos de un año, y después iba a venir Lanusse, que es el que iba a abrir el camino a la restitución democrática que duró tan poco tiempo, eso es la década del 70, que es otra historia. Bueno, Cristian, exactamente. Te agradecemos muchísimo esta rememoración de lo que fue aquel Rosariazo, y que
bueno, que todos recordemos que somos también el fruto de un país que ha luchado, ¿no?, a lo largo de las décadas, y que hemos forjado, si se quiere, algún progreso, algunos derechos y algunas reivindicaciones de nuestro pueblo gracias a la lucha, y que cuando aflojamos necesariamente retrocedemos. Por supuesto, obviamente que en ese Rosario era un Rosario rebelde, no es que ahora no lo sea, pero bueno, ese Rosario de 50 años atrás es muy diferente del de ahora, pero también recordar, si me das un segundito más, Dale. que lo que no, como muy bien dijiste vos, que el traspaso de Onganía, Levington y después la luz abriendo a las elecciones para que el ascenso del campo, para la vuelta de Perón, y ya una historia conocida que es más estudiada, también convengamos que lo que no pudo hacer el golpe del 66 sirvió como enseñanza para las capas militares y las capas que defienden el capital para lo que fue luego el 76. Todo lo que se logró con los levantamientos del 69, no solamente en Rosario, sino en el país, con la llegada del golpe del 76 se recrudeció no solamente la represión, sino que aparece la figura del desaparecido, ya una censura, bueno, que ya todos conocemos, pero digo, decir que lo que se logró en el 69, con el final de esa época, después la dictadura lo tomó para que, como decían los mismos militares en el 76, había que extirpar el cáncer a cualquier costo, y bueno, se cerró con la etapa más oscura y más triste de nuestra historia nacional. Así es, la más trágica desde el terrorismo de Estado. Bueno, Cristian, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Dale, abrazo para vos, y para lo que necesiten estamos siempre disponibles. Dale, te vamos a preguntar dentro de poco por el nuevo gobierno que está armando Pablo Hapkin allí en Rosario, pero eso lo veremos más adelante. Más adelante, muchísimas gracias y siempre a disposición. Dale, gracias. Chau, Hemos hablado Chao. con el profesor Cristian Sebastiani, que realmente siempre nos produce unos aportes muy, muy significativos en cuestiones históricas, pero también tiene, lógicamente, una percepción de la realidad actual y de la política actual, porque en definitiva el historiador no es para quedarse en el pasado, es también para echar luz sobre problemas del presente. Se dice que los seres humanos somos los únicos que chocamos 2 veces con la misma piedra. Yo creo que los argentinos, dentro de los seres humanos, somos una particularidad en capacidad de chocar muchas veces con la misma piedra. En fin, bueno, Daniel, vos que siempre seguís, está ahí una nota de color, hoy vamos a poner notitas de color en el marco de temas que son más trascendentes. Después vamos a estar hablando en la segunda hora con Jorge Altamira, así que donde vamos a tener temas un poquito más pesados, pero hay una nota de color que es sobre la mujer de Manuel López Obrador, que se llama Beatriz Gutiérrez Müller, y dicen que que ha elegido vestirse con ropas fabricadas en México, que son ropas accesibles para cualquiera, de manera que ya no aparecería luciendo, digamos, los vestidos de las primeras damas, en fin, esas cosas carísimas, tan rutilantes, pero en fin, una notita de color. Las noticias del día, estábamos viendo el tema de la crisis, cuántos desastres que han hecho en economía, ¿verdad? Que han hecho en economía. Pero bueno, vamos a seguir hablando con nuestros invitados. Yo creo que vamos a tener ahora la incursión de Laura Deriuk. Hola, Laura. Hola, ¿cómo te va, Mario? Bien, aquí haciendo, como siempre, un programa muy, muy hablado, Sí, estaba escuchando las notas de color. Sí. Igual a nuestras primeras damas. Y a nuestro expresidente, ¿no? Con sus carteritas Vuitton, etcétera. ¿Cómo estimulan la industria nacional, no? Claro, habría que estimular la industria nacional, por sobre todo, ¿no? Claro. Sobre todo para nuestros países empobrecidos. Esa es la incoherencia, ¿no? El doble discurso que muchos no ven. Estaba mirando unas declaraciones de esta chiquita, Ofelia Fernández, ¿no? Que criticaba a los políticos de Puerto Madero, y ella va en una lista
donde no solo el candidato a presidente vive en Puerto Madero, sino que la vicepresidenta tiene varios departamentos o unos cuantos en Puerto Madero. Así que esas son las incoherencias, digo, cuando se habla, habría que, bueno, darse cuenta un poquito más de estas cosas, analizar más profundamente dónde uno está metido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el oficialismo es un gran frente que va a sacar el 50% de los votos, o quizás alguno más, de los votos válidos, y evidentemente allí adentro conviven, en un 50% conviven amplios sectores de la sociedad y muchas miradas distintas. Habrá que ver, creo que cuando se junta tanta gente, eso es un poco inevitable, Laura. El tema es ver cómo conduce el casi seguro futuro presidente Alberto Fernández ese conglomerado heterogéneo, con contradicciones muy interesantes. Pero antes de meternos en ese tema, me gustaría que nos dijeras cómo estás viendo la situación, no del ambiente, porque hoy es un día precioso, y ya lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, es un día para disfrutar. ¿Cómo estás viendo las cuestiones más profundas del deterioro ambiental, de los agronegocios, de la toxicidad que va creciendo en la tierra, en el aire, en el agua? ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, hay algunas señales interesantes, ¿no? Por ejemplo, fallos judiciales, porque digamos cuando la política no hace lo que tiene que hacer, nos queda como último recurso aquel poder que es el poder judicial. Y uno piensa siempre que es esa mujer con los ojos vendados y que actúa no en función de un lobby, sino en función de la real justicia. Y en eso ha habido antecedentes interesantes, no solo en Entre Ríos, sino hace poco el fallo Pergamino, que por supuesto fue muy criticado no solo por los defensores de ese modelo, sino también en el caso de Entre Ríos, por el propio presidente, que consideró una barbaridad que no se deje fertilizar en zonas pobladas, o sea, una barbaridad, porque además conceptualmente es una barbaridad, no estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de agroquímicos, claro, de venenos de probada de efectos perjudiciales para la salud. Y el próximo presidente, sin duda que va a ser Fernández, hablando de que eso es desmedido, o sea, entre el fertilizante y lo desmedido estamos en problemas. Pero esos fallos nos dan una ilusión, nos dan una, no digo esperanza, pero sí un sentido de seguir trabajando, porque justamente se basan en elementos que surgen de la ciencia, que es aquello que también tenemos que tratar de defender y que no se manche, como la pelota que decía Maradona, que sea realmente neutral y que trabaje fuera y lejos de los lobbies y las corporaciones. Los argumentos del fallo Pergamino justamente tienen que ver con informes científicos de universidades públicas que dan cuenta de los daños probados que estos productos ocasionan en la salud. Por eso nos da un poquito de digamos, de esperanza o de fuerza para seguir trabajando. Pero obviamente que está del otro lado, están del otro lado los fuertes intereses que ya han inclusive lanzado una campaña con un spot que dice "Yo estoy con el campo". O sea, un poco para contrarrestar a esos loquitos ecologistas o ambientalistas que quieren volver al siglo XIX. Todo esto te lo digo porque lo he escuchado en esos programas que abundan los sábados y los domingos por la mañana muy temprano y que hablan del campo. Sí. Estas frases son muy comunes en determinados sectores, donde vos escuchás mucho a Echeverri, donde escuchás a sectores muy interesados en este modelo. Y bueno, ya han lanzado una especie de "yo estoy con el campo", la contracara sería "yo estoy en contra del campo". O sea, los que planteamos estas cuestiones seríamos los que estamos en contra de, y sin embargo no estamos en contra de. Lo que estamos diciendo no es que no produzcan en esas franjas que están linderas a escuelas o a zonas pobladas. Estamos diciendo, hagan otra cosa. Se pueden hacer montones de actividades, inclusive labranzas y agroecología, o pueden poner montes frutales, o pueden poner montes de nuez pecano, de almendros, que yo te decía que en la Argentina existen nada más que 29.000 hectáreas destinadas
a estos frutos secos que son de alto poder nutritivo y proteico y que además en el caso de pecan no necesita agroquímicos, se puede cultivar en forma agroecológica. O sea, no se está diciendo que pierdan plata y que no hagan nada, se les está diciendo que en esas áreas hagan otra cosa. Así es. Entonces hay un intento de confundir permanentemente a la población y poner esto en blanco y negro, estos están a favor y estos están en contra. Y no es así. El cambio de modelo tiene que ver también con la comprensión de que se puede trabajar de otra manera en la tierra y que este modelo nos lleva directamente, ahora es ganancia inmediata, dólares que entran, pero a corto plazo ya es el precipicio, porque el propio INTA nos informó hace poco que las tierras argentinas han perdido entre un 30 y un 50% de nutrientes, y que el costo de recuperar esos nutrientes también está medido en dólares, porque para suplementar hay que pagar, y pagar en dólares, porque la mayoría de estos productos son importados. O sea, ¿se entiende? Sí. Lo que quiero decir que, a ver, no estamos hablando quizás del tema fundamental, y todos están, digamos, comprometidos con los agronegocios, porque desde el lado de Fernández tampoco se plantea nada al respecto. O sea, vos lees la plataforma, está muy bonito, la parte que hablan de ambiente, etcétera, pero cuando te das cuenta que todo lo que plantean que hay que hacer es todo lo que no han hecho en 12 años de gobierno, te entra la duda. Y sobre todo cuando lo escuchás a su candidato hablar de que quiere hacer la minería como en San Juan, en toda la cordillera, y que realmente los agronegocios van a ser también parte importante del futuro de la Argentina. Sí. Agronegocios entendido en este concepto, o sea, estamos hablando de algo que ya no puede sostenerse ni ambientalmente ni mundialmente. Es más, el otro día escuchaba, fíjate qué interesante este dato, entre el 65 y el 70% de la tierra productiva está alquilada. Claro. Está sí, alquilada, o sea que hay un sector importante que es propietario de la tierra que vive de rentas, de la Así renta es. de la tierra. Y en esos alquileres a veces hay gente que ni siquiera vive en la Argentina. Son fondos de inversión de países árabes, de Emiratos, de China y de vaya a ver de dónde viene plata, que ponen para producir en función de un modelo extractivista, un modelo ecocida, un modelo muy destructivo de la naturaleza y de los ecosistemas, y se llevan parte de la ganancia, como se hacía antes con fondos de inversión en plata o en bonos o en lo que fuera. Pero este dato es muy interesante, porque después te dicen, no, la gente trabaja de las 5 de la mañana, pero viejo, si estamos diciendo que casi el 70% de la tierra está alquilada, ¿quién se levanta todos los días a las 5 de la mañana? No, eso es mentira, porque en realidad, vos sabés que hace un tiempo atrás que estuve en San Pedro, ahí se levantaron muchas hectáreas de frutales, donde trabajaba muchísima gente, y empezaron a sembrar soja, justamente, y la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron fueron enorme. Quiere decir que una explotación agroecológica produce puestos de trabajo. La pregunta sería la siguiente: está claro que no quieren el campo porque si no, no intoxicarían la tierra. Nadie le da veneno a sus hijos y ellos le dan veneno a la tierra, por tanto no la quieren. Lo que quieren es explotarla. No quieren el campo, quieren las ganancias, quieren los dólares. Ahora, como son dólares rápidos y en general tenemos una inclinación a que un buen negocio es el que se hace de un día para el otro, la tendencia es a que esto se expanda. ¿Vos creés que tenemos una cultura también en nuestro pueblo de avanzar para generar producciones en terrenos quizás menos extensos, pero una producción agroecológica que sirva para abastecer el mercado interno, pero que también se prepare en colaboración con el INTA y el propio Estado para venderlo al exterior, productos agroecológicos? No, yo creo que no. No, yo creo que lamentablemente no, es una realidad, porque si estamos hablando de que hoy se decreta una emergencia alimentaria, y tanto vos como yo sabemos de la cantidad de tierras fiscales que hay libres y propicias para poder trabajar, incluso en los terrenos ferroviarios, esto se ve mucho, a los laterales de las vías, Claro. y que los únicos que hacen esto, y yo te digo que me he encargado de verlo, son pertenecientes a la comunidad boliviana,
Entonces ahí te das cuenta que hay una cuestión cultural muy fuerte acá y que hay una enorme responsabilidad también en esa cuestión de los dirigentes sociales. Porque no se trata de decir vamos a expropiar tierras. Las tierras están, no es necesario expropiar grandes cantidades. Sí. Hay montones de tierras fiscales pertenecientes al Estado que hace más de 70, 80 años que están ahí sin hacer absolutamente nada, de lugares que están abandonados, de lugares que se podrían convertir. Pues fíjate que no se precisa una gran superficie. Y sin embargo ahí están cubiertos de pastizales, abandonados, y esto hace muchísimos años, no es de ahora. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido, excepto a un sector que está trabajando hoy por hoy. Yo te decía que acá hay un lugar que pertenece al Estado y que se ha transformado realmente en un paraíso de alimentos, que es la colonia, la ex colonia Ramayón. Eran 80 hectáreas que se transformaron ahora en un vergel realmente, pero ¿cómo? Bueno, acá vinieron y se pusieron a trabajar la tierra, así nomás. Después hubo, por supuesto, una ayuda que se le dio un comodato, esto fue a fines del 2015, y ahora vos vas ahí, no podés creer lo que han hecho. Claro, se han repartido más o menos 1 hectárea por familia, y trabajan desde las 5 de la mañana, ahí realmente trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero proveen de productos saludables y agroecológicos, ya no a la zona, a toda capital, a Buenos Aires. Ya ahora salen camiones con mercadería a varios lugares, hay punto de venta allí, también hay verdulerías agroecológicas que están empezando a prosperar. Pero claro, la mayoría de la gente pertenece a la comunidad boliviana. O sea, creo que, a ver, culturalmente, no estoy diciendo que no lo hagan, digo que no es una política que han llevado adelante por ahí los dirigentes sociales, porque vos ves que las cooperativas, producción de alimentos, prácticamente hortícolas no hay. O sea, es muy poco lo que se hace, es muy poco, y había tierra de sobra. Inclusive te imaginás cuando hasta que se fue durante el gobierno anterior tampoco se hizo una política de Estado en esta cuestión. Se está haciendo en algunas provincias, por ejemplo en Misiones. Política de Estado es que todas las escuelas debe haber huerta agroecológica, y los pibes tienen que llevarse a su casa comida. Esto es como una política de Estado, que creo que es Pasalaco el apellido del gobernador, pero lo implementó, y los chicos reentusiasmados, los chicos producen su comida. Bueno, esto no fue política de Estado en la Argentina, porque no te digo que con eso vamos a solucionar la grave crisis alimentaria, pero es un paso muy importante. Y sí. Por ejemplo, yo pienso en un proyecto donde a esta altura, y sabiendo, Mario, que lo que se viene en los próximos años, una crisis alimentaria importante por condiciones climáticas adversas, y a nosotros nos va a tocar quizás o la sequía o la inundación, pero más depende de la zona, pero se viene una sequía importante. Estamos muy cerca de... Mira, el otro día un ingeniero decía que con el 5% más de desmonte en lo que es la Amazonia, ya eso se transforma en una sabanización, o sea, el territorio pasa a ser casi una sabana, y eso implica que nos quedamos sin lluvias. O sea, eso es más impactante para América Latina y para Sudamérica que para Europa, porque directamente esas consecuencias van a ser sequías. Entonces nosotros no estamos pensando en eso. Si pensáramos en eso, por ejemplo, hoy estaríamos forestando con especies frutales o con frutos secos toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde? Y en lugares públicos. Claro. Hay países que lo están haciendo. En Alemania, en Holanda, por ejemplo, no hay, mirá que tienen pedacitos de 2x2. Sin embargo, son lugares donde se hace huerta. En los lugares públicos se hacen huertas, se ponen arbustos, se ponen frutales, se pone comida. Comida, y eso que ellos no tienen espacio. Hoy por hoy debería haber un proyecto donde cada espacio público, en lugar de poner un sauce, pongan un naranjo, un limonero, pongan un frutal de carozo, pongan un árbol de nuez pecan, que también viene de gigante. Eso debería ser política de Estado, como por lo menos para empezar a prever esa resiliencia necesaria que vamos a tener que tener en función de lo que se viene. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero no es política de Estado.
No es No, política de ni Estado. siquiera es una política que esté en debate, es decir, aquí todo ocurre en la televisión, en los medios, ocurre como si viviéramos en un laboratorio, como si viviéramos en una burbuja, como Eso, si no en una fuéramos, burbuja, como en si no una fuéramos burbuja. parte de la naturaleza. Entonces vivimos alienados de la naturaleza, de la misma manera que muchos argentinos viven alienados del territorio, ¿verdad? Es decir, ignoran que tenemos un territorio enorme, riquísimo, y piensan que, bueno, que el país es una cosa chiquitita. Sí, sí. Y la verdad es que es tremendo que efectivamente en las escuelas no... Yo ya lo vengo escuchando, que es una propuesta que está creciendo, que la agricultura, en definitiva, la cultura viene de la agricultura, del trabajo de la tierra, y ese vínculo hay que restablecerlo entre los chicos y la tierra y el proceso que genera vida y que además alimenta la vida. Pero además como una cuestión de supervivencia. Así es. No solo la agricultura familiar, sino, yo diría, esta nueva forma de agricultura, la agricultura pública, o sea, el espacio público, que ahí haya una huerta, en medio de una plaza, te estoy diciendo, en una plaza, en un lugar de esparcimiento, en todos los lugares que hay un espacio verde, hoy debería haber un monte frutal y una huerta. Y sí. Y después ver de qué manera eso lo cuidamos, no nos apoderamos de todo, sino de una parte de lo que necesitamos. Eso también es parte de la educación, porque tampoco, vamos, viene uno con un cajón y se lleva todo y lo vende, no, es para que todos puedan tener y disfrutar de parte de eso y comer y alimentarse. En cada espacio, hoy por hoy, tendríamos que estar ya proyectando eso para lo que se viene, y de qué manera entre todos lo cuidamos y hacemos que eso sea parte también de un modelo, de un modelo de país, de un modelo de producción. Mira que nos sobra tierra, mira que sobra tierra. Vos Sí, fijate claro. nada más que con los terrenos ferroviarios, lo que hay en torno al ferrocarril. Ya ahí tenés para hacer huerta y alimentar a miles y miles de personas. Totalmente, claro, y eso lo tendríamos que estar aprovechando a full. A mí en el año 2003 me acercaron un trabajo que reconocía en poder del fisco 300.000 hectáreas en manos del Estado. Donde no hay nada. Donde no hay nada, No hay nada. es decir, virtualmente son tierras abandonadas, como si no fueran de nadie. Y además, al estar abandonadas, son súper ricas nutricionalmente hablando, nutritivamente, entre comillas, porque son tierras donde, como no se ha hecho labranza ni se han utilizado ningún tipo de químicos, tienen una materia orgánica ideal para producir de manera agroecológica y de manera también abundante. Hola, Laura. Sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Contaba una pequeña anécdota familiar que ya se la conté a algunos amigos muchas veces, pero que a mí siempre me ha impactado. Mi abuelo nos alimentaba a toda la familia con verduras, con un terrenito sobre la General Paz de 300 metros cuadrados, y teníamos verduras todo el año. Y un día, caminando por la General Paz, se cruza con una colmena, va hasta la casa, agarra un serrucho. Bueno, síntesis, terminó con 12 colmenas en la terraza de su casa. Tenía su olivo para producir las aceitunas, tenía claro. la uvachincha y hacía vino, tenía... Sí, no faltaba el parral en ninguna Nunca casa. faltaban los tomates, nunca Sí. faltaba la salsa de tomates que se envasaba y se enterraba para mantenerla durante todo el año. Por supuesto, las gallinas. Te estoy hablando en una casita muy chiquita, con muy pocos metros, ¿sí? Pero mi abuelo tenía esa cultura campesina, que era de una enorme riqueza, y qué terrible que en este país que existió también esa cultura en términos masivos, se haya perdido, ¿no? Bueno, se haya a vos te perdido. pasó ¿Cómo lo recuperamos eso? Bueno, a mí me pasó lo mismo, y quizás sea eso, que hoy las nuevas generaciones no ven eso ni en sus padres ni en sus abuelos. Claro. Mis abuelos también, mi abuelo vino de Italia y vinieron sin nada, pero con una pobreza franciscana, te puedo asegurar, y logró un puesto en el ferrocarril.
primero trabajó en Carlos Casares, llegó a ser jefe de estación, y después en Villa Lugano, mi papá era de ahí, y también una casita súper chiquita, y lo primero que hicieron fue todo eso, la huerta, el limonero, el parral, las gallinas que no faltaban. Pero por supuesto, y yo por parte materna, que no tengo esa historia, pero sí también gente de campo, ya a otro nivel, no eran pobres como mis abuelos, pero también, o sea, uno lo mamó de chico eso, y creo que, o de chica, y eso te da otra visión, porque uno también uno comió a través de los brazos y de las manos de la abuela. La abuela amasaba los ravioles, la abuela hacía el pan, hacía las empanadas, mi viejo hacía tallarines, cortaba a cuchillo. Entonces yo aprendí a cocinar inclusive gracias a mis abuelas. Por eso será que me gusta. Y eso también se ha perdido, hasta eso se ha perdido. Hasta la cultura de amasar el pan. O sea, parece muy simple esto ante lo que es hoy hablamos de emergencia alimentaria, pero no es tan simple. Es más profundo de lo que mucha gente cree esto. Y creo que tiene que ser una política de Estado. Mira, yo con respecto a esto no quiero terminar sin hacerte un comentario antes de que nos vayamos, Mario. Dale. Es una notita de color, pero todavía faltan 5 minutos, creo. No, faltan menos. No. Bueno, porque no tiene que... 2 minutos tenemos. Bueno, esto entonces, no me quiero olvidar, yo pondría hasta colmenas en los lugares públicos. Fíjate vos, algunos dirán, pero qué locura, bueno. Pero yo pondría hasta en una plaza una colmena para eliminar esa visión antropocentrista y tener una visión biocentrista. La colmena, la abeja no te va a picar, es muy raro. Y además, bueno, si uno es alérgico, siempre ande con un decadrón en el bolsillo y listo. Pero hasta una colmena en un lugar público nos cambiaría la visión. Claro. Y además generaríamos también la producción de polinizadores, o sea, estaríamos fomentando también que se reproduzcan. Hasta eso pondría, una colmena en el medio de una plaza. Claro, Algunos van a decir, no, para mí es cambiar la visión. Sí, para estoy ir a de una acuerdo. visión más Muy biocentrista. Bueno, y lo último que te digo, 30 segundos. No quería escaparme porque, mira, tiene que ver con una declaración que hizo un candidato que posiblemente es el próximo gobernador, Kicillof. Aunque te parezca mentira, Kicillof se manifestó a favor del turf, a favor del juego y todo lo que para él eso es una actividad productiva. ¿Y en función de qué sucedió esto? En función de una ley que parece que ya iba a prosperar y que tuvo un freno en el Senado por parte de Vidal, que es de destinar una parte de lo que se recauda al juego, no subsidiar más el juego, digamos, con el juego, y que eso iba a parar al turf. Por ejemplo, hay más de 20.000 maquinitas en la provincia de Buenos Aires, aunque parezca mentira. Una parte de ese dinero que se obtenía volvía en forma de subsidios al mismo juego, no ya a las maquinitas, sino al turf. Bueno, lo que parece que quería hacer Vidal era, en parte, ir disminuyendo ese subsidio, que es de aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales, e ir bajándolo y destinarlo a otros fines. Bueno, ¿puedes creer que Kicillof está en contra? Está en contra, dice que la actividad del turf es una actividad productiva y que genera mucho trabajo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que está subsidiada. O sea, estas son cosas del progresismo que yo, la verdad, si vos me ayudás a entenderla, te lo agradecería mucho. No ayuda a entender, no. Vamos a ser buenos y vamos a pensar que están en un error porque nunca ha debatido el tema y entonces tiene una visión economicista. No, pero además lo dijo en el contexto de que fue a visitar un Aras con Durañona, entonces ahí, o sea, vos donde vas le adulás a los que están, no importa. ¿Cuál es la ideología? O sea, ¿cuál es el pensamiento político? Bueno, yo no lo sé, se dice que él es un muchacho keynesiano y vos sabés que Pichetto, que se fue a la derecha, le dice que es un comunista. Bueno, pero un comunista no considera que el juego es confiscatorio del ingreso, o los que van a jugar acaso son los ricos, o el turf acaso es una actividad de gente pobre y trabajadora. ¿Quiénes son los que tienen aras? ¿Pobre? No, esos son gente que tienen caballos de polo, es gente pobre. Pero muy ricos. Bueno, pero el tema del juego también lo vamos a ver en particular en otro momento. De hecho, te agradezco muchísimo, Laura, esta comunicación. Hemos hablado con Laura Deriu. Te mandamos un beso. Igualmente, un abrazo. Y vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que ya estamos en contacto con Jorge Altamira. Jorge, buenos días.
Buenos días, Mario, ¿qué tal? Muy bien, un gusto poder charlar contigo y, bueno, hacerte este reportaje que quiero aprovechar justamente al tener un estudioso de la política y de la economía. Si te parece, comienzo a hacer preguntas de lo general a lo particular. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo estás viendo la situación a escala global, a nivel del mundo, con este capitalismo en crisis, pero que viene como zafando de las crisis y que evidentemente muchas veces se manifiesta con mayor horror en la periferia, pero que evidentemente me gustaría saber cómo estás caracterizando la etapa que estamos viviendo. Bueno, en lo que tiene que ver, digamos, con el ciclo económico, la finanza, etcétera, he leído a muchos analistas ortodoxos que anuncian un inminente derrumbe en todos los mercados, porque hay una especulación desenfrenada, hay acciones de empresas que están cotizando a 10 veces su valor de libros, 20 veces su valor de libros, es decir, hay una suerte de especulación muy frenética que supongo que ocurre, bueno, es lo que ocurre siempre antes de un derrumbe, claro. Y los que participan en ella se dejan llevar por la burbuja y tienen la idea de que van a salir a tiempo para no ser afectados. En ese sentido, la deuda mundial, los mercados de bolsa, etcétera, se encuentran en una situación insostenible. Y esta situación insostenible viene acompañada también con una tendencia de la que se habla poco, que es una profundización de la deflación, lo contrario de la inflación. Claro. Y la deflación perjudica extraordinariamente a los deudores, ¿no es cierto? Es decir, viste, la inflación licúa una deuda. En cambio, la deflación aumenta la deuda en términos reales, con relación al nivel de precios. Entonces hay ya estimaciones sobre las quiebras que produciría una crisis declarada y es muy elevado. La deflación es tan intensa que en este momento hay entre 15 y 20 billones de dólares que rinden tasa de interés negativa. Es decir, que el que presta le tiene que pagar al Estado en lugar de que el Estado te pague un interés a vos. Sí, sí. El motivo de esa especulación es que piensan que como la deflación va a aumentar, ¿no es cierto?, ellos como acreedores van a tener una moneda más valiosa y que va a superar, digamos, la caída de la tasa de interés. Ahora, esto tiene implicancias muy serias, por ejemplo, para los jubilados, porque las grandes compañías aseguradoras o de previsión social, los aportes de los jubilados los tienen que invertir para asegurarse que cuando se jubile la persona pueda cobrar, digamos, la jubilación. Y cuando van a invertirlo en lugares seguros, no pueden invertirlo en lugares muy inseguros porque corren el riesgo de perder dinero que es de aportistas para jubilarse, bueno, no tienen renta. Entonces, objetivamente, sin que haya una ley que diga que te jubilás más tarde, tenés que jubilarte más tarde porque los aportes no te alcanzan debido al bajo rendimiento que da la inversión de esos aportes no te alcanzan para jubilarse, con lo cual hay una situación extremadamente dramática. Eso se refleja en la guerra comercial y mira, Mario, se refleja en algo que yo creo que la gente no le da atención, la que sigue todo esto, en una escalada de crisis de regímenes políticos. Por ejemplo, el cierre del Parlamento en Gran Bretaña, el intento de Boris Johnson de llamar a una elección que crearía un primer bonapartista en Gran Bretaña gobernando por encima del Parlamento, el tema de Trump, la derrota descomunal, no una derrota, pero una caída descomunal de Putin en las recientes elecciones de Moscú. Es decir, hay una crisis de regímenes políticos en todos lados y Argentina es un caso fabuloso. Lo mismo ocurre con Bolsonaro
Lo mismo ocurre con Bolsonaro en Brasil. Dame un segundo antes de entrar acá más a la región. ¿Cómo estás viendo? No, pero quiero agregarte sí. que veo muy importante a esto. Bueno, naturalmente tendremos que seguirlo, pero la declaración de una huelga general en General Motors, y próximamente han pedido ingresar a la huelga los obreros de Fiat y de Chrysler, todos en Estados Unidos. Claro, sí, hay una crisis de la hostia. Ahora, ¿cómo estás viendo esta confrontación entre Estados Unidos de Donald Trump y la China, digamos, de Xi Jinping? ¿Cómo estás viendo que se desarrolla esto y sus consecuencias? Mira, hay una división muy grande, tanto en China como en Estados Unidos, respecto a esta guerra, porque en realidad el proceso de restauración capitalista en China se hizo con una participación muy fuerte del capital norteamericano. Se crearon grandes cadenas de valor. Apple es la más significativa, es decir que los teléfonos se construían en China y la parte final del diseño, algunos aspectos de tecnología, digamos, en Estados Unidos, y la pérdida creciente de la posición internacional de Estados Unidos en el comercio ha llevado a Trump a desarrollar este tipo de política que, en la medida que los chinos resisten, afectan a los negocios de importantes empresas norteamericanas. Lo que quiere Trump es quebrar, digamos, las medidas proteccionistas o de tipo parecido en China y proceder a una colonización inmensa, pero China ha desarrollado un poderío económico que la capacita para esa resistencia. La China de hoy no es la China de la Primera Guerra Mundial, claro, cuando había zonas enteras de las principales ciudades que estaban bajo jurisdicción extranjera, con ejércitos, ¿no es cierto?, extranjeros. Y esto está creando una tensión muy fuerte dentro de la burguesía norteamericana, pero también una tensión entre los capitales privados que crecen en China y el Estado, porque el Estado, con esta ambición de defender el conjunto del desarrollo de China, está en una guerra comercial que todo el mundo afirma que es la causa principal que va a provocar una recesión internacional muy aguda en el curso del año que viene. Y frente a este panorama, que siempre son invitaciones a una salida por el lado de la violencia, por el lado del ejercicio de la guerra, ¿vos ves algún peligro por ese, digamos? Sí, incuestionablemente, porque ocurre lo siguiente, bueno, lo ves todos los días, ahora lo ves con este tema de Irán. Sí. ¿Cierto? Trump ha tomado la decisión de abandonar un conjunto de guerras que Obama llevó adelante bastante consecuentemente en el Medio Oriente, pero solamente por el afán de concentrar su despliegue militar en el Asia, en la zona de China, en el sudeste asiático. Hay inclusive textos de estrategia del Estado Mayor norteamericano que apunta todo esto en dirección a China. Y eso además tiene consecuencias periféricas, porque este ataque a Arabia Saudita es perjudicial para China, porque China importa mucho petróleo, Estados Unidos hoy no está importando petróleo. Claro. Entonces son toda una serie de manifestaciones periféricas en ese sentido, pero que tienen con vistas a China y el problema de China. Eso es indudable. Y además al mismo tiempo ves en Estados Unidos un recrudecimiento del racismo. Alguna gente dice que después de la guerra de secesión no ha habido nada tan virulento como lo que está ocurriendo ahora, y está asusado del poder del Estado. Ha habido muertes contra inmigrantes o mexicanos o que viven hace mucho tiempo en Estados Unidos. Quiere decir que se va creando un clima fascistoide en distintos países. Ahora, en ausencia de peligros revolucionarios,
la burguesía se resiste a aventuras fascistas que sabe cómo empiezan pero no sabe dónde terminan. Sí. Entonces ves cómo le paran el carro a Boris Johnson, el Parlamento británico, o cómo Salvini fue derrotado por una coalición, bueno, de 2 partidos en Italia, porque el recurso al fascismo no es fácil de ir a ese recurso, porque, bueno, es un recurso muy violento y puede salir mal también. Claro, de última instancia, pero no la juegan apresuradamente. Ahora, viniéndonos un poquito a nuestra región, ¿no? Y ya acercándonos a nuestro país, ¿cómo estás viendo el proceso que estamos viviendo en América Latina con algún sector progresista al sur del Río Bravo, como está ocurriendo en México, y algún sector claramente fascista, como está ocurriendo en Brasil con Bolsonaro? ¿Cómo estás viendo esta dinámica? Bueno, la victoria de, ¿cómo se llama? AMLO, como es Andrés Manuel López Obrador, y ahora la victoria del peronismo contra Macri son reveses para esta política derechista. No quiero decirte ni que uno ni otro vayan a instaurar el socialismo ni a mejorar la vida de los trabajadores, pero en esta confrontación con el trumpismo ha tenido que retroceder por lo menos algunos pasos. Por eso Trump echa por Twitter a este ministro, a este asesor de seguridad, Bolton. Lo mismo ocurre en el caso de Venezuela. Todos los planes para derrocar a Maduro por vía violenta, militar o como quiera llamarlo, no han dado resultado. Y al mismo tiempo el mismo Bolsonaro tiene conflictos cada vez mayores en Brasil. En Brasil no se ha instaurado un régimen fascista ni de lejos. Sí, sí. El vicepresidente de Brasil es un adversario muy fuerte de Bolsonaro y representa al aparato militar, que el aparato militar brasileño no solo es muy importante, sino que también es muy inteligente, es muy ilustrado. No son un grupo de militares así que está a la marcha alta. Y bueno, dependiendo del curso de la economía brasileña, de la lucha de clases, ahora hay una huelga general por tiempo indefinido de todos los sistemas de correo de Brasil, de todos los estados. Ahí tenés una pelea importante, muy dura. Vamos a ver el resultado de eso. Pero América Latina va a ser afectada como nadie por la crisis económica. Brasil, por ejemplo, no crece. Argentina está en un derrumbe. Chile, es una cosa curiosa con Chile. Todo el mundo la elogia, pero en Chile crecen constantemente los conflictos sociales y las movilizaciones son más intensas y no veo que los diarios las publiquen la noticia de ellas. Esto es realmente un apagón mediático extremadamente fuerte, ¿no es cierto? Sí, claro, están poniendo a Chile y a Perú como los adalides o los ejemplos. No tiene ningún sentido, absolutamente. Sí, claramente, no lo tiene para nosotros. La guerra comercial a Chile la perjudica muchísimo porque Chile depende enormemente del mercado chino. Sí. Y el Producto Bruto chino, el crecimiento de ese producto, que en una época del 12-13%, va retrocediendo y está en el 6%, pero los estudiosos que yo personalmente más confío sobre China dicen que las estadísticas chinas son falsas. Son falsas. Ajá. Son falsas y lo juzgan a la luz. Es decir, a ver, un producto bruto que crece a una determinada tasa supone una serie de insumos, de luz, de energía, etcétera, que no acompañan esa visión del producto bruto. Y después el endeudamiento de China es el más alto del mundo, externo, interno. Tiene reservas internacionales, pero tiene un nivel de endeudamiento interno extremadamente grande, de modo que cualquier recesión económica fundiría empresas importantísimas. Bueno, que repercutirían a escala global, porque eso no es una economía chiquita, es una economía que repercutiría en todos lados. China, que todavía le falta mucho porque arrancó de tan bajo que aunque crezca mucho le falta, pero de todos modos China representa la mitad del crecimiento cada año en el mundo. Claro, mira.
Separa China y separa... El principal factor que todavía funciona como crecimiento en la economía internacional y está retrocediendo. Te traigo un poquito ahora sí a nuestro país y a este proceso que estamos viviendo, que me parece que lo podríamos dividir en dos etapas. Una, la que va de aquí al 27 de octubre, que es una transición bastante complicada, ¿cómo la estás leyendo? Y después del 27 de octubre, donde seguramente Alberto Fernández saldrá victorioso de la elección y ya será el presidente electo, aunque asuma el 10 de diciembre. ¿Cómo estás viendo esta etapa y qué perspectiva ves respecto de un gobierno del cual Alberto Fernández ha dado muy pocas señales, más allá de que se tiran nombres para el Ministerio de Economía y otros ministerios? Hoy no tenemos datos firmes que nos digan cuál es el programa alternativo de Alberto Fernández. Bueno, podemos deducirlo, pero yo concuerdo con lo que dijiste, de que de aquí al 27 de octubre hay una situación muy convulsa, muy convulsionada financieramente, etcétera, pero una de las razones, es decir, la razón es que el país quebró. Si no, Macri no hubiera postergado el pago de una serie de vencimientos que tenía en el corto plazo. Claro. Y otras cosas más que están ocurriendo que son extremadamente graves. Pero una parte importante del problema que hay de aquí a octubre y de octubre a diciembre son las divergencias muy grandes que hay de lo que va a pasar después. A ver si me explico. Los acreedores internacionales y el FMI están operando en este momento en función de un futuro gobierno con el cual todavía no han llegado a ningún acuerdo y no avisoran un acuerdo. Porque por fuerza de las circunstancias, Alberto Fernández va a tener que plantear una quita de la deuda. Claro. Sí, pero no se puede pagar. En estos niveles es impagable. Si no plantea una quita de la deuda, mejor que ni empiece. Ahora, eso depende mucho de si llega a un acuerdo con el FMI, al cual no se le puede aplicar una quita, y lo único que puede haber es un nuevo programa que prorrogue el vencimiento de los préstamos. Ese nuevo programa ya implica un programa político. El Fondo Monetario Internacional te puede prorrogar los préstamos, el vencimiento, pero entonces ya el nivel de tutela política del fondo crece. Sí. Entonces Alberto Fernández va a aceptar esa tutela política, la reforma laboral, jubilatoria, etcétera, ir a un enfrentamiento como pretendió hacerlo Macri y fracasó y fue derrotado. Si el Fondo Monetario Internacional no se ponen de acuerdo, entonces no va a haber prórroga de vencimiento. Entonces el hacha de la quita sobre los acreedores privados tiene que ser mayor, porque hay que pagarle al FMI en el corto plazo. Esto implica un choque muy grande. Esto está provocando una serie de operaciones financieras muy complejas, pero al mismo tiempo muy aventureras, porque ¿qué ocurre? Un tipo que compra un bono de Argentina lo compra a 30 o 40 centavos. Sí. De manera que si mañana hay una reestructuración y la quita es del 30% para dar un número, es decir, que el gobierno reconoce el bono a 70, gana. El tipo que la compró a 40 dice, me hice un negocio tremendo. Ahora, hay otros que no están en esa situación, que lo han comprado 80, 90, no conozco cómo está distribuido eso, indudablemente. Después hay fondos buitres, que según algunos diarios todavía no estarían operando en la Argentina, pero dirán la verdad. Si esos fondos buitres están comprando a bajo valor, los fondos buitres tienen como política cobrarse el 100%. No se conforman con que si lo compraron a 30 vos le pagues 60. El bono vale 100 y quiere que se le pague 100. Claro. ¿No es cierto? Sí, ya lo vivimos. Le va a costar mucho conseguir el mínimo de apoyo de los acreedores internacionales para cerrar un acuerdo. Y esto en un momento en que la economía se está viniendo abajo, porque la diferencia con el 2001-2002 es que a partir de abril, mayo del 2002, la economía mundial salió de la recesión y empezó a levantar, especialmente por China. Vino el boom de la soja, y entonces se recompuso financieramente Argentina
y pudo cerrar un pacto de deuda, pero ahora no hay esa perspectiva. Ahora se prevé una recesión, no que vamos a salir internacionalmente de una recesión, sino que es unánime la opinión de que se entra ya en una recesión. Entonces, y en una situación que es claramente deflacionaria a nivel internacional. Por lo tanto, acá hay que tomar medidas drásticas. Esto tiene salida porque el mundo no se suicida, tiene salida, etcétera, pero tiene que tomar medidas muy drásticas. Y esas medidas drásticas ya no las puede aplicar contra los trabajadores, porque las aplicó Macri y dejó en la ruina a jubilados y a obreros. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo es enorme. No se puede aplicar una pérdida de poder adquisitivo mayor sobre la ya aplicada y pretender no terminar como Macri en un plazo muy corto. Esta crisis política le da mucha actualidad a la izquierda. Si la izquierda tiene la osadía de decir, acá tenemos una crisis integral, un desmoronamiento, y hace planteamientos de poder. Lo digo por el planteamiento que hacemos nosotros, de que hay que revocar los poderes del Estado y convocar una asamblea constituyente. Para ilustrarte a dónde quiero ir, ¿no? Si me permitís, antes de ir a ese punto, que también a ese punto quiero llegar, pero antes te quiero hacer otras preguntas, también de orden interno, pero ya vamos a llegar a ese punto si tenés unos minutos más. Yo te quiero seguir preguntando, hay sobre el área de la economía real, hay un derrumbe catastrófico de la bolsa argentina, con lo cual el conjunto de nuestras empresas valen un porcentaje pequeño de lo que valían hace 5 o 6 años atrás. ¿Vos qué visualizás al respecto? ¿Que esto puede significar en el futuro una extranjerización de estas empresas que se van a mantener estable dentro de estos niveles o tendrán alguna recuperación? ¿Qué es lo que te parece a vos que podría ocurrir frente a un derrumbe que realmente es catastrófico porque algunas perdieron el 80% del valor? Sí, pero todo depende también, en parte depende de cómo está hecha la estructura de capital. Por ejemplo, creo que el Banco Macro, si no me equivoco, porque en este momento tengo una duda si es este banco u otro, empezó a recomprar acciones. Entonces, como vos ves, si tiene alguna espalda financiera todavía, es él el que especula con sus propias acciones. ¿Qué quiero decir? Toma dinero prestado, toma dinero acumulado y compra sus acciones a un nivel inferior. Claro. Los estatutos ponen un límite a cuánto podés comprar, porque si no un solo propietario tendría toda la empresa. Pero aún así es una forma de proteger contra intentos hostiles y de adquisición de empresas. Eso va a depender mucho de la cuestión política, porque en el fondo un gobierno tiene, aunque no tenga, como ocurre a lo mejor en YPF, que el Estado tiene el 51% de la representación, aunque no tenga una representación en la empresa, si se quiere jugar en la defensa de un capital nacional, bloquea ese tipo de adquisiciones. También depende, pero todo el sistema de acciones argentina depende de lo que ocurre con la deuda. Sí. Porque la deuda pública es la gran reguladora del sistema financiero. Si vos entraste en default, se supone que la empresa que está acá en Argentina no puede pagar dividendos al exterior. Ahora mismo, por ejemplo, creo que, a ver quién fue, IRSA, hizo pagar algo al exterior y debido a los controles de cambio no lo puede pagar. Hoy por control de cambio, mañana puede ser directamente porque no hay más reservas en el Banco Central. Es decir, que la estructura económica general o a la estructura financiera general afecta particularmente a una empresa con independencia de la situación misma de esa empresa, de cuánto es. Un ejemplo concreto, por ejemplo, todo el mundo dice que los bancos se llenaron de plata con el LELIQ, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué caen los bancos caen? Una empresa que gana mucha plata tiene que subir, no tiene que bajar. Sí. No, estas son versiones baratas que no permiten a la izquierda, demuestran que en la izquierda hay un pensamiento un poquito vulgar.
se ha llenado enormemente de plata en pesos. En pesos, sí. Eso depende de la capacidad de transformarlo en dólares. Si no lo pueden transformar en dólares, o les cuesta una barbaridad, porque el dólar se va a 100, se termina toda la ganancia. Entonces las empresas cotizan, los bancos cotizan muy bajo. A la baja. Fíjate el tema energético, un país que se hunde no puede pagar las tarifas que quería Macri. Y de hecho ha congelado ahí alguna por un tiempo, etcétera. Y bueno, ahí tenés las energéticas, que son las niñas mimadas de la política macrista, están cayendo. Hoy YPF vale lo que un boliche en Estados Unidos, 8.000 millones de dólares. Sí. Es un boliche, eso no es nada. Sí, nos juntamos vos y yo y nos hacemos Me parece que estoy un poco lejos para aportar el 50%. Creo que la cosa pasa por ese lado. Ahora, en materia de entrega, y bueno, la gran entrega pretende ser Vaca Muerta. Sí. Pero ahí hay que tener cuidado porque creo que hay una gran competencia de posiciones. Ahí apareció Galucho de nuevo. Y el nombre de Galucho es Cristina Kirchner. Claro, y aparece... vuelve a aparecer el tema de lo que hizo Cristina, que para que Repsol no entre a Vaca Muerta, estatizó YPF o semi-estatizó YPF, le dio la manija a Galucho, vino Macri, Galucho creó esta empresa Vista, que tiene un apoyo internacional y cada día habla más por los medios. Sí, es un operador. Y Nielsen, que también está jugando su rol ahí, ¿no? Sí, Guillermo Nielsen. Ha dicho que para él la clave de la Argentina es Vaca Muerta. Esto es terrible porque si pasamos a depender quiere decir lo siguiente, que vamos a vender petróleo al exterior. Sí. Si nadie puede competir, entonces va a tener vamos a volver a la época de Martínez de O, de un peso barato, es de un peso caro y un dólar más barato. Ahora, todo esto además no tiene mucho sustento, porque mira, en todos los cálculos que se hacen, si vos exportás petróleo, mira qué negocio jodido que hay. Si se le permite a las empresas exportar petróleo, especialmente gas, sistemáticamente, van a elegir el verano nuestro, o la primavera también, para hacer esa exportación, y van a crear un cuadro de desabastecimiento en el invierno, porque si no, cae el precio del petróleo interno, si hay oferta excesiva. Entonces van a volcar al exterior todo lo que tienen para quedar en una posición de poca oferta y mucha demanda en el invierno, y todo el tiempo manteniendo un precio alto. Eso es ruinoso para los trabajadores y es ruinoso para una parte importante de la industria. Efectivamente. Jorge, ahora sí te quiero preguntar sobre cuestiones más de índole política, ya nos vamos acercando. En el 2011 se creó el FIT. Vos fuiste su primer candidato a presidente. Sí. ¿Cómo evaluás estos 8 años de experiencia del FIT? Y te ya te hago 2 preguntas en una. Si vos crees que allí se reúne la masa crítica de una izquierda como para afrontar los desafíos sobre los cuales te voy a preguntar después. Mira, el FIT tiene 2 etapas. Hay una etapa que es 2011, 2013, incluso 2014, en que hay un ascenso considerable. Sí. Provincias enteras que van a elecciones con 2 dígitos, victoria del Partido Obrero sobre el peronismo en la capital de Salta, gran elección en Mendoza, 14% de los votos, pero en Santa Cruz creo que el 10%, y en Río Negro el 10%, y en Neuquén, bueno, un gran ascenso. Es decir que la idea de que el pueblo argentino no vota a la izquierda es falsa. Sí. La votó y en una proporción considerable, 1.300.000 votos, y era apenas 2-3 años de existencia. Luego hay una declinación, porque el FIT no entendió que esas votaciones significaban
que podía transformarse en una alternativa, en un plazo determinado, una alternativa política, una alternativa de poder, y por lo tanto no alcanzaba con participar en elecciones. Ujú. La posición del Partido Obrero en este sentido siempre fue la misma. Tenía que actuar como un frente en todos los terrenos de la actividad, en todos los terrenos, para aparecer a los ojos del pueblo todo el tiempo como una alternativa política de tipo cotidiano, que luego iba a tener características más masivas y eventualmente elecciones mayores. Ujú. En este aspecto, la apetencia, orientaciones políticas divergentes y la apetencia de algún grupo para prevalecer al otro, hizo que esto no funcionara, y ahora hay una declinación muy grande. Este año ha habido desplomes electorales significativos como síntoma, creo que en casi todas las provincias, no en todas, pero en casi todas. ¿Y cómo pensás entonces que se supera, digamos, estas limitaciones objetivas que hoy se podrían estar manifestando, pero como la vida sigue, después No creo que se vayan a superar. ¿No pensás que se creo vayan? que vamos a entrar en una crisis más amplia, Ajá. en un gran debate, y en cómo cada uno se va a posicionar frente a lo que viene. Ujú. Es muy claro que en este momento tenemos la siguiente divergencia. Para nosotros hay una situación, se plantea una cuestión de poder potencial, Sí, porque esta es una crisis enorme, sí, el país se está desmoronando, sí. y una fuerza como la izquierda, una fuerza revolucionaria, tiene que decir: acá tenemos un problema de poder. No tiene que ver con que vos puedas tomar el poder, sino que vos decís que acá hay un problema de poder, y por lo tanto esto no se resuelve con cambios menores dentro de un régimen político. Ujú. Y por lo tanto te trazás una perspectiva y hablas. El valor del planteo de la constituyente, yo lo veo no tanto en la constituyente en sí misma, sino que te permite hablar del poder político. Claro. Y te permite decir: acá esto no va, y haces un planteamiento de poder alternativo. Después tenés que ver, según cómo se desarrollan los acontecimientos, si es la reivindicación más adecuada, puede ser modificada o no. En cambio, la opinión es contraria: no, acá no pasa nada, el capitalismo sale, la clase obrera está planchada. En el comienzo de la campaña electoral, antes de las PASO, se anunció que la transición iba a ser ordenada. Yo, por mi parte, vine explicando desde el año pasado que el proceso electoral iba a ser un proceso de crisis política fenomenal. Creo que escribí toneladas de papel sobre eso. Quiere decir que había perspectivas diferentes. Hay un conservadurismo de la izquierda, una adaptación, una mimetización, en donde nuestra pequeñez es tomada como la medida de lo que se puede hacer, cuando una fuerza revolucionaria tiene que ver el desafío que le presenta una crisis y cómo llega a crecer. Mira, solo para darte un ejemplo, en la víspera de la caída de Somoza, Sí. el Frente Sandinista estaba dividido en 3 fracciones en Nicaragua, Ujú. y en franco retroceso, muy aisladas en la montaña. Empezaron a aparecer los crisis del somocismo, después un terremoto en Managua y una serie de cosas de distinto carácter, y en menos de lo que cante un gallo, los tipos se pusieron al frente de una de las revoluciones en aquel momento más profundas de América Latina. Sí. Sí, sí. Y vos pensás entonces que ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber un gran debate al interior del FIT? También el FIT ahora es FIT Unidad, porque ya se ha sumado el MST. Ah, sí, pero son ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo se llama esa pomada para pegar? ¿Cómo se...? Bueno, no se me ocurre ahora. Cuando querés pegar un plástico, ¿viste? No, son adhesiones puramente formales. Claro. No tienen ninguna... No tienen consistencia, no tiene ninguna consistencia. No tiene consistencia, eso quiere decir... No, vos hablás, pero no es un juicio mío. Te lo dice el MST, cualquiera te lo dice. O sea, sería una... Ejemplo, yo he escuchado decir que el FIT ha pasado las pruebas fundamentales y ponderar su longevidad.
es extraordinaria. Nunca ponderes la longevidad. Claro. Porque la longevidad es el agotamiento progresivo de la expectativa. Sí, sí. Lo que importa es el dinamismo. Sí. En ausencia de dinamismo, dicen, bueno, ya estamos 8 años. No nos hemos muerto todavía, nos moriremos de aquí a 8 años más. Absurdo. Uno dice longevidad, se lo escuché decir a un dirigente del Partido Obrero, otros dicen durabilidad. ¿Hay una idea más conservadora que durabilidad y longevidad en una fuerza revolucionaria? Por favor. Claro, acá se va a ver si podemos... Lo que puede ocurrir no lo sabemos porque nadie tiene la bola de cristal, ¿verdad? Pero uno puede presumir que vamos a estar flotando sobre un conjunto de crisis. La crisis social, que no hace falta explicarla. Vamos a tener una crisis de deuda. Vamos a tener una crisis fiscal, que efectivamente vamos a tener una crisis monetaria, porque la inflación es otro elemento que carcome la vida del pueblo. Claro. En fin, vamos a estar conviviendo con un conjunto de crisis que necesariamente se van a tener que manifestar en lo institucional y, si vos querés, en lo político. Frente a eso que seguramente se podrá agudizar porque no se ven perspectivas. E incluso si metiéramos en el análisis a Vaca Muerta, tampoco de un día para el otro Vaca Muerta va a resolver los problemas. No tenemos prestamista de última instancia y tenemos una situación de una endeblez muy grande. La crisis asoma como un verdadero monstruo. Frente a ese monstruo, la izquierda, además de convocar, como vos decís, como una posibilidad a la Asamblea Constituyente, ¿qué otra cosa podría hacer para transformarse en el gran protagonista y no en un espectador como se nos visualiza o se visualiza actualmente, o un protagonista menor? Ocurre lo siguiente: cuando vos haces una propaganda y una agitación, digamos, por la Asamblea Constituyente, sí, vos estás desarrollando toda una concepción de poder, un programa. Sí. La Asamblea Constituyente es una forma de resumir extremadamente un planteo, pero esa Asamblea Constituyente tiene que terminar con la deuda externa, tiene que nacionalizar el comercio exterior, tiene que plantear la unidad de América Latina en términos socialistas. Esa estrategia, que como programa la hemos repetido muchas veces, es perfectamente viable ante el derrumbe general y tiene que ser expuesta y cuáles son los instrumentos. Ahora, a todas esas crisis se añade la crisis también de la izquierda. Claro. Ahora, te digo lo siguiente: en vísperas revolucionarias, en todos los casos que yo conozco históricos, la izquierda estaba en crisis, porque es un escenario para el cual pudo haber pensado y todo lo demás, pero ahora que se pone a la orden del día, presenta una serie de desafíos que hay que estar preparados. Entonces, de esa propia crisis va a surgir un sujeto revolucionario. Es lo que puedo decir, digamos, de un modo general, y para lo cual yo personalmente y nuestra tendencia milita. Pero este es el escenario que tenemos que enfrentar, y el agotamiento de la dominación capitalista y de la burguesía es claro. La mitad de los empresarios importantes de este país están desfilando por Comodoro Pi. Sí, sí, sí. Así que con eso, fíjate. Sí, sí, a lo cual le podríamos agregar una crisis de orden moral también, ¿verdad? Es decir, a todas las crisis anteriores. Sí, fíjate, al tal punto que los bancos no le prestan a las empresas constructoras para no caer ellos mismos en un delito, porque no se le puede prestar, bueno, a una empresa quebrada no le puede prestar, es un fraude, etcétera. Pero el tener a los ejecutivos o accionistas metidos en un proceso judicial por coimas es equivalente a eso, y entonces está parado. Ese programa de público-privado no funciona, primero por esto y después por la crisis económica. Así es, así es. Bueno, Jorge, vos no sé si nos querés decir dos palabras, para mí sería la última pregunta, sobre... Yo tengo que decirte forzosamente, Mario, dos palabras. Sí. Porque en este momento mi ómnibus está llegando a la terminal de Rosario. Hoy hablo en la universidad, tengo
voy a dar una charla y creo que en 2 o 3 minutos los pasajeros me van a echar. No, porque van a querer bajar y yo los estoy obstaculizando. Claro, no, está bien. Entonces, no, que te saludo, pero quiero decirme, ha sido una conversación muy amplia, realmente te agradezco mucho. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, Jorge, y como nos quedan temas siempre pendientes, seguramente en otro momento te estaremos llamando y te estaremos molestando. Fantástico, muy bien, prefiero eso, dale. Dale, quedamos así. Bueno, gracias, que tengas una gran charla en el día de hoy, allí en Rosario. Bueno, hemos hablado con el dirigente histórico del Partido Obrero, fundador de Política Obrera allá en la década del 60, entre el 63 y el 64, Jorge Altamira. Adiós ayer, dice Serrat, y bueno, y ya esperando mañana. Ustedes saben que la temperatura, según donde uno mire, puede ser de 21 grados o 23 grados, pero de todas maneras el clima está extraordinario. Disfruten de este día. Hemos tenido, Daniel, 3 conversaciones que yo creo que hacen de un programa algo distinto. Es decir, el oyente que ha escuchado una referencia histórica que fue un poco olvidada, pero que fue muy importante en el devenir de la historia argentina, que fue el Rosariazo, no solo el de Mayo, que estuvo vinculado a Corrientes y a Córdoba, al Cordobazo y lo que ocurrió en Corrientes, sino el de septiembre de aquel año, y que con la movilización del general Galtieri en aquel entonces, al segundo cuerpo de ejército, va a ayudar a desatar lo que va a ser luego la caída de Onganía. Pero después hemos hablado con Laura Deriu con temas ambientales, al punto que han llegado ya el reflejo de los oyentes, que algunos van a querer volver a escuchar ese reportaje a Laura Deriu, sumamente interesante, sobre cuestiones ambientales que tienen que ver absolutamente con la vida. Y finalmente hemos hablado con Jorge Altamira, que es muy difícil que uno pueda hablar con un dirigente que está informado sobre política internacional, política nacional, sobre cuestiones económicas profundas, sobre virtualmente sociología, con una visión particular, ¿no? Particular, no quiere decir nadie es dueño de la verdad, pero que esa visión no es charlatanería, es una visión que se sostiene en un hombre que se informa permanentemente y que saca conclusión de los hechos concretos que acontecen. Es decir, puede estar más o menos informado, o su análisis puede ser mejor o peor, pero es alguien con el cual podés hablar de una multitud de temas, y esto no es común en la política argentina, que se ha hecho con fundamento. Así que yo me voy más que contento con el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido a vos, Daniel? Sí, también me pareció un gran programa, la intervención de Jorge Altamira de un gran nivel político. Lo mismo, ¿no?, que vos decías, más allá de que podamos coincidir o no en algunos de sus planteos, es poner a la política en el lugar que debe estar, en el lugar del estudio y los razonamientos con información fundada, ¿no? Así es. Vos sabés que fue 5 veces candidato a presidente por el Partido Obrero. No fue candidato a presidente pensando que iba a ganar la elección, lo fue construyendo un perfil político, construyendo una fuerza política. Bueno, me parece que es uno de los luchadores más consecuentes, que reconoce por lo menos esa franja, que está más vinculada quizás al pensamiento trotskista. Uh-huh. De nuestro lado, nosotros que pertenecemos a la tradición del Partido Socialista fundado por Juan B. Justo, y que este viernes invitamos a todo el mundo, porque nosotros vamos a dar otro punto de vista. Nosotros, cuando invitamos a alguien a exponer sus ideas, nuestras preguntas apuntan a que el invitado pueda exponer sus ideas. Nosotros no somos críticos ni seguidores del invitado. Nosotros ayudamos a exponer. ¿Para qué? Para darle jerarquía a la exposición, al programa de radio, para darle jerarquía al debate político en el mayor nivel que se pueda dar en el marco de los límites de una radio. Ahora, nosotros
vamos a más o menos decir cuál es nuestro punto de vista respecto de la situación política argentina y de su posterior evolución, sobre la base de recuperar una mirada histórica, que es la del doctor Juan B. Justo, pero desde esa mirada histórica entender o tratar de entender el presente, para lo cual tenemos que tener una explicación tal que no sea contradictoria con los hechos que nosotros tenemos ante nuestros ojos. Es decir, ninguna explicación puede resultar en una igualdad de la realidad. La realidad es de una complejidad, de un dinamismo, de una cantidad de paradojas y de situaciones nuevas que ninguna teoría puede abordarlo integralmente. Pero la teoría lo que tiene que tener es la capacidad de no contradecirse con lo que vos tenés ante tus ojos. Y si lo que vos tenés ante tus ojos se mueve aproximadamente como la teoría te lo está explicando, entonces es una teoría que operativamente es buena. Y yo creo que la teoría de Juan B. Justo fue una teoría muy interesante, una teoría científica del devenir histórico, que le ha permitido justamente construir un partido que durante sus primeros años creció, y que lamentablemente en 1928, hace ya mucho tiempo, es cierto, muere el doctor Juan B. Justo, y quizás esa muerte prematura significó que no se pudiera desarrollar el proyecto original en toda su extensión y no se pudiera llegar a la presidencia de la nación. De hecho, en 123 años de existencia, el socialismo nunca llegó a la presidencia de la nación. A pesar de que algunos dicen que Macri es socialista, bueno, no tiene nada que ver, esos son bolas de humo que se tiran con la finalidad de confundir a la opinión pública. Macri no es socialista ni por composición de clase, ni por formación intelectual, ni por ideología, ni por compromiso con por nada, no tienen absolutamente nada que ver. Es un sector más vinculado a la patria contratista, al sector más caracterizado de los liberales en la Argentina. En fin, no tienen nada que ver. Pero bueno, hay tipos que tiran por la televisión para confundir, lógicamente, a la población. Bueno, nosotros nos estamos yendo, y allí ¿quién viene? Viene Paco Rodríguez, viene para el próximo programa a partir de las 14 horas con España en el recuerdo, con la mejor música española, siempre siendo un programa que yo calculo que para todos los exiliados españoles, o los emigrantes o inmigrantes españoles, o los hijos de inmigrantes, como puede ser mi mamá, por ejemplo, toda esta música le significa un alto impacto emocional. Y para quienes ya somos otra generación, el buen gusto por la buena música también nos acompaña, así que allí lo tenemos a Paco Rodríguez. Nosotros nos estamos despidiendo, muy satisfechos por estos dos programas, y invitándolos a que la semana que viene, que también vamos a tener una cantidad interesante de muy buenos invitados, nos siga acompañando. Quizás no seamos el programa más entretenido de la radiofonía argentina, pero sin lugar a dudas estamos dentro de los programas que ofrecen mayor caudal de información y de conceptos. Y el viernes, no se olvide, a las 7 de la tarde, en Escalada 93, ahí apenas a 100 metros de la estación de Morón, lado norte, lo va a poder escuchar a Mario en una fantástica conferencia, así que están todos invitados. Bueno, hasta el lunes, chau.